El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:46 en A Primera Hora. Gracias por la interacción. Ahí leo un montón de comentarios a propósito de nuestra opinión en torno justamente a lo que está ocurriendo. Yo insisto, los políticos tienen que empezar a leer las cosas de una manera mucho más profunda. Por cierto, y esta también una recomendación, aquellos que se venden como estrategas, señores, el mundo real no está en las redes sociales, no está en el Twitter. Si hubiese sido por el Twitter, el alcalde de Quito no sería Jorge Yunda, créanme. El alcalde de Quito hubiese sido otro, pero no Yunda. Creo yo que hay que ver un país mucho más allá de las redes sociales y de las visiones políticas y afectos o desafectos que pueda tener la clase política. Hay un país que tiene una serie de necesidades. Bueno, hablemos de política ya que estamos en estas, porque la semana anterior se presentó un nuevo pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Recordar a la audiencia que ya hubo un intento inicial de juicio político que no pasó al Pleno de la Asamblea Nacional, que fue archivado por parte de la Comisión de Fiscalización. En esta ocasión, el asambleísta del Movimiento Creo, Roberto Gómez Alcíbar, que ya presentó el anterior pedido de juicio político, hoy busca justamente una nueva interpelación contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Roberto Gómez Alcíbar visita nuestra mesa de trabajo. Legislador, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar acá. Un saludo a todos. Háblenos sobre las razones por las cuales usted hoy quiere llevar a juicio político a la ministra. Mire, lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que el Ecuador tiene dos problemas muy graves hoy, al menos dos. El primero tiene que ver con la economía y el desempleo, y el segundo tiene que ver con la seguridad. Yo creo que para meternos en el tema de la seguridad tenemos que ver cuáles son las amenazas de la seguridad. La delincuencia común, la delincuencia organizada y aquellas personas que violentamente pretenden alcanzar sus fines, como por ejemplo de quien usted conversaba, el señor Jaime Vargas. Si violentamente él tuvo un liderazgo en las últimas manifestaciones y ahora sigue amenazando con eso, lo que tenemos que nosotros hablar es si en el Estado hay alguien competente para contrarrestar aquella violencia del señor Jaime Vargas. Y aquí viene el tema del juicio político a la ministra Romo. ¿Por qué la última vez se permite que se secuestre la ciudad de Quito y el Ecuador? La ministra de Gobierno lo que ha hecho es darle a los policías armas caducadas, bombas lacrimógenas caducadas. Y cuando usted le da a un policía una bomba lacrimógena caducada, lo que hace es darle un implemento de trabajo en mal estado, que pudiera ser letal por un lado, pero aún más grave que eso, que no es lo que sucedió en este caso, es que puede no funcionar, pues. Entonces el policía siente que tiene una bomba lacrimógena, que cuando la dispara va a dispersar a la gente y no dispersa a nadie. Y esto la ministra lo admite, y si usted me permite voy a poner para que la gente escuche aquella cosa. Es verdad que se usó una gran cantidad de material. Algunos estaban caducados, mostraban unas bombas caducadas. ¿Qué pasó? Usamos también las bombas que estaban caducadas. Usaron. Así es. Y entonces, ¿para qué ponen la fecha de caducidad? Entonces, si no se le van a hacer caso. Bueno, porque estábamos en medio de una emergencia y había que usar lo que teníamos en la mano. Entonces, la ministra ya admite que se usó material caducado. Lo admite y lo justifica, es decir, no cree todavía hasta este momento que está mal. Entonces, claro, el policía, que tiene el derecho de tener materiales e implementos útiles, dispara la bomba, no disuade a nadie, se le acerca a la muchedumbre hasta el punto en que le puede tirar una bomba molotov e incendiarlo, como vimos que sucedió. O el policía, en ese momento, cuando se le acerca a la muchedumbre, tiene un arma que sabe que no va a servir para nada, el gas que bota porque está caducado, y termina disparándoselo al pecho, o termina disparándoselo a la cara. En consecuencia, le vuela a los ojos, por ahí mata a uno, cuando se lo pega en el cuerpo, y vienen las consecuencias y violaciones de derechos humanos. Entonces esto es lo que hay que decir. La ministra de Gobierno se las arregló para violar los derechos de los policías, para violar las convenciones internacionales, para violar la ley, para violar la Constitución en las últimas manifestaciones de octubre, y aún así fracasó en contener la violencia. Y esa es la realidad que vemos.
Y el Ecuador tiene que preguntarse si la ministra de Gobierno es competente para contrarrestar nuevas manifestaciones que pudieran tornarse violentas también. Y la respuesta es no. No es competente ni para contrarrestar la violencia común, ni para contrarrestar la violencia organizada, ni para contrarrestar cómo se pueden tornar estas manifestaciones violentas cuando la gente sale a protestar porque el gobierno tiene ministros incompetentes que toman políticas públicas de una manera grotesca y absurda. Esta es la ministra de Gobierno que no la dejaron sentarse ni siquiera al lado del presidente de la República cuando tuvo esa reunión, que fue secuestrado y vapuleado en vivo en televisión nacional. Si no se puede sentar junto al presidente de la República para respaldarlo, ¿cómo nosotros podemos imaginar que puede proteger a los ciudadanos de la delincuencia? Básicamente, ¿la razón de este juicio político es esa o hay más causales? Esa es la primera causal. Y ojo, ella lo admite y luego lo justifica. La segunda causal es el tema de los periodistas. Esta tarde instalamos un comité de crisis para tratar este tema y también convocamos al Comité de Protección de Periodistas. Usted se acordará que a raíz del asesinato de los colegas periodistas del comercio, se crea un comité de protección de periodistas. Ahora, en el paro, el primer día, el 3, ya los periodistas habían sido agredidos de forma transversal a lo largo del Ecuador. La ministra, si es que habló de ese comité, tuvo cero efectividad. Porque luego los periodistas pudieron ir a la hora de la Casa de la Cultura, no pudieron salir. Cuando se sale uno, casi lo matan con un piedrazo en la cabeza. Y recién esta rueda de prensa que yo le acabo de poner este audio es de cuando ya salen los señores. Y ella recién ahí dice, vamos a convocar un comité de protección de periodistas. Ella tenía que convocarlo al segundo formalmente, cuando ya tuvieron las agresiones de los periodistas ese primer día, que fueron inclusive detenidos por la fuerza pública. ¿Aquí estamos hablando de una omisión de la ministra? Estamos hablando de una omisión y un incumplimiento de la ministra. Pero es causal para juicio político. Pero claro, el incumplimiento de funciones, el incumplimiento de la ley, hacer cosas que no están en la ley, son causales de juicio político. Y si es que ese día lo convocó tardíamente, igual tuvo cero eficacia, porque posteriormente todos vimos cómo agredieron a los canales, a las instalaciones de medios de televisión. Entonces la ministra, por un lado, admite haber dado bombas caducadas a los periodistas y lo justifica diciendo que no había más. Luego admite que convoca un comité que tuvo cero efectividad previa y posterior. Y la tercera causal del juicio político es esta. Disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del ágora de la Casa de la Cultura. Entonces, la ministra de Gobierno también admite... Eso fue en los días del paro. Correcto, todo tiene que ver con los días del paro. La ministra de Gobierno también admite que se lanzaron bombas lacrimógenas en lugares donde eran centros de acogida humanitaria. Y esto viola la Constitución, viola las normas internacionales, viola el COIP. En un artículo dice que no se pueden establecer impedimentos cuando en crisis y conmociones internas en lugares de acogida humanitaria. ¿Cuál es la gravedad de esto? Cuando todos estamos diciendo que la violencia no es el camino, y cuando en esas casas de acogida hay personas de organismos nacionales, internacionales, quiteños, que ahí, mientras están realizando sus tareas, también le dicen a los manifestantes, oigan señores, la violencia no es el camino, hay que conversar para lograr las cosas. Viene la ministra de Romo y los gasea. ¿Y qué es lo que ocasiona con eso? Que al día siguiente salga más violencia, más allá de violar convenciones internacionales, de violar la ley, de violar la Constitución. Y de lanzar gases lacrimógenos en un lugar cerrado donde hay niños, donde hay niñas, donde hay ancianos y personas también de la fuerza pública, en términos de la institución de la sociedad civil, que están tratando de pacificar el tema. En consecuencia, este juicio político tiene 3 causales. Las 3 son admitidas por la ministra de Gobierno. Las 3 son violaciones de la ley, de la Constitución y de convenciones internacionales que el Estado también tiene que cumplir. En consecuencia, la ministra de Gobierno, si tuviera un poco de decencia, tiene que renunciar. Y si no, será enjuiciada y censurada, como estábamos ya en este proceso de juicio político. Ahora, es inevitable la pregunta, y se la hago de forma directa a nuestro invitado Roberto Gómez, asambleísta de Creo, que nos visita hoy. ¿Usted o su organización política tiene algún interés personal o particular en el Ministerio de Gobierno? Ninguno.
Le hago esta pregunta porque es el segundo pedido de juicio político que usted le hace contra María Paula Romo. Sí, bueno, no se olvide que yo también le hice 2 juicios políticos a JG y lo hice porque tenía las causales. Pero esto es más grave, porque cada día que pasa la ministra de Gobierno en su cargo, la gente se está muriendo en la calle por la inseguridad. Y ella es la responsable de haber hecho fracasar la misión de la última contención de la violencia en octubre y además de generarla cuando tira gases lacrimógenos en lugares donde no debe. La ministra de Gobierno es un peligro para la seguridad ciudadana, de la misma forma que Diana Tamainte es un peligro para la transparencia democrática. Y vea, porque con su pregunta, eso es más o menos en lo que dice la señora Tamainte, que hay un partido que se quiere tomar. Que creo se quiere tomar, lo dijo incluso aquí en estos micrófonos hace 2 semanas, que creo se quiere tomar el CNE. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando alguien hace eso? Cuando se le pone la marca de un partido político u otro a un juicio político, es lo que se intenta por parte de las personas, y esto lo está haciendo la ministra de Gobierno, es desfigurar el proceso. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta además? Porque a Creo se lo señala como que está cogobernando con el presidente Moreno. Mire, yo estoy enjuiciando, yo soy de Creo, yo estoy enjuiciando a la ministra ministra de parte Gobierno. de Creo. Yo soy parte de Creo, por supuesto, y yo estoy ¿Y enjuiciando. su bloque le apoya es que este pedido de juicio político? Mire, el que ha impedido que esto pase al Pleno es Luis Pachala, que es el coordinador de otro partido, pero que está coordinando la bancada. ¿Es el coordinador de Creo? Pues, ¿cómo de otro partido? No, él es de Ciari. Él es de otro partido. Pero es el coordinador de la bancada. Señor, cuando él bloquea a la ministra de Gobierno en el juicio político anterior, lo que él hace es impedir que los militantes de Creo voten en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí no entiendo nada, porque Luis Pachala se presenta como el coordinador de la bancada de Creo. Él es el coordinador del bloque de la Unidad por el Cambio. El bloque de la Unidad por el Cambio tiene a Mauta Yuyay, Ciari, Independiente, estuvo, participa, tiene también a Creo. En consecuencia, aquí la gente cuando le marca un partido político, la marca de un partido político a los juicios, lo que trata es de desfigurarlo. La ministra de Gobierno intentará vendrá por aquí en algún momento a decir mintiendo que este es un juicio de los correístas, cuando soy yo de Creo que lo impulso. Y tiene firmas de muchos bloques. Pero no de su bloque. Sí tiene la firma de mi bloque. Yo soy del movimiento Creo. Usted, pero claro, ¿quién más de Creo? Verá los votos en el día del Pleno. No, pero el pedido que usted le entregó no tiene el apoyo de sus otros compañeros. Tiene el apoyo de los compañeros y verá usted la votación cuando sea en el Pleno de la Asamblea Nacional, cosa que está tratando de impedir a toda costa Luis Pachala, que él sí tiene un compromiso, y yo lo he venido diciendo sistemáticamente desde el año pasado. Creo no tiene compromiso con el gobierno. Ninguno. Creo no tiene ningún compromiso, y yo soy de Creo y estoy no está gobernando Creo con el presidente Moreno. De ninguna forma. Yo estoy diciéndole a usted, y yo lo que estoy haciendo es haciéndole un juicio político a la ministra de Gobierno, que es pues la representante del gobierno frente a la Asamblea Nacional. Lo que se hizo fue acordar la administración de la Asamblea Nacional, y el compromiso que tiene Luis Pachala desfigura esto, haciendo que las personas puedan decir lo que usted dice y que yo tenga que decirle que no es así. Oiga, pero por ejemplo, lo que usted me acaba de decir en este momento, que es lo que yo he sostenido siempre en lo personal, y lo he dicho en estos micrófonos, que el acuerdo que se cristalizó el 14 de mayo fue para la elección de autoridades, lo presentaron como el acuerdo de gobernabilidad, pues. Pero fue para elegir solamente a las autoridades. Igual yo me puse ese acuerdo en todo caso. Claro, yo recuerdo que usted no estuvo de acuerdo y no votó por los candidatos. Yo sí recuerdo, y inclusive Fabricio Villamar, que formaba parte de la bancada en ese momento, también se opuso. El tema es que lo presentaron como acuerdo de gobernabilidad, y por eso la pregunta es inevitable. Hoy usted dice, Creo no está cogobernando con el gobierno del presidente Moreno, okay, es la postura de Roberto Gómez. Dice que su partido, su movimiento sí lo apoya en esta decisión de enjuiciar políticamente a María Paula Romo. ¿Guillermo Lasso lo está apoyando? Mire, Guillermo Lasso lo que tiene que hacer es dedicarse a lo que una persona que está en la candidatura presidencial hace. Lo que fiscalizamos somos los asambleístas. Él tiene una propuesta para el Ecuador donde él dice con mucha claridad que hay 911 pero no hay seguridad. Hay ministro de gobierno pero no hay seguridad. Lo que hay que hacer es cambiar al ministro de gobierno. Hay CNE pero no hay transparencia democrática. Hay que contribuir a la transparencia democrática sacando a Diana Tamainte. Es lo que hay que hacer. Y aquí vendrá la ministra de Gobierno a decir que ya la Asamblea por ahí hizo un informe. Ese informe es un recuento de los hechos. Es un informe de los hechos. Es solo una descripción. Es el paso previo para luego fiscalizar. El hecho de que en ese informe no diga que el señor Jaime Vargas lideró las últimas manifestaciones no lo exime de responsabilidades. De la misma forma, el hecho de que ese informe haga un recuento de lo que sucedió, por ejemplo, de cuando los policías
porque la ministra de Gobierno les da armas lacrimógenas caducadas que no le sirven, termina disparándoselas a la cara a los manifestantes, eso no le exime de responsabilidad a la ministra de Gobierno. De hecho, este paso, el juicio político, se basa en el informe de la CID, que el gobierno tanto trata de desvirtuar, que las realidades son las que son. En consecuencia, aquí nosotros estamos para preguntarnos si es que tuviéramos otras manifestaciones que pudieran ser contenidas por parte de la fuerza pública, si es que tuviéramos un ministro competente, ¿vamos a dejar a la ministra de Gobierno actual? Yo creo que hoy es el momento de cambiarla, hoy es el momento de hacer los cambios necesarios en el Ministerio de Gobierno por la Seguridad Ciudadana, y las causales que hemos planteado aquí son contundentes. Ella admite las 3 causales, ella admite, pide disculpas por una, justifica la otra, y la otra ella es la que la da a conocer. Así que el juicio político tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional y tiene que ser censurada y destituida. ¿Usted siente que este proceso que usted ha iniciado es mucho más sólido que el anterior, que fue archivado por la Comisión de Fiscalización? Mire, es más de coyuntura política actual. El juicio político anterior, pues ayer recordábamos el fallecimiento, el asesinato de Ibarra, de Diana Carolina, y lo que hizo Luis Pachara fue dejar en impunidad ese asesinato, en impunidad política, porque no sancionó a la ministra responsable por esa muerte. Y ese fue algo que sucedió en enero pasado, hubo un juicio político que se presentó en julio y que fue tramitado en diciembre. Estas causales son de octubre, acabamos de vivirlas ahora. La amenaza de la violencia de las manifestaciones del señor Jaime Vargas sigue latente ahí, porque aquí no estamos para hablar si alguien tiene o no posibilidades presidenciales. Estamos hablando de que si los fines políticos que tú persigues son legítimos o se deslegitiman con los medios que tú utilizas para perseguirlo. Ahora, si enjuician políticamente por estas causales a la ministra de Gobierno, ¿no sería lógico que también enjuicien políticamente al ministro de Defensa Nacional? Hay un espacio donde dice que quien dirige y coordina todo es el Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Defensa entró en unos momentos distintos, posteriores, y si alguien tuviera pues la intención de hacerlo, pues habría que fiscalizar igual, pero con mucha claridad. Quien tiene que coordinar las acciones entre ambos ministerios y quien tiene que coordinar la seguridad interna es la ministra de Gobierno. Quien tiene que dotar de implementos útiles y que no estén en mal estado, es decir, que no estén caducados, es la ministra de Gobierno. Quien dirige a la policía y quien coordina todas las acciones y quien pidió disculpas por gasear a los centros de acogida y fue la ministra de Gobierno. Quien admite que recién se iba a convocar este Comité de Protección de los Periodistas fue la ministra de Gobierno. En consecuencia, la seguridad ciudadana está en manos de alguien incompetente, de alguien que no tiene buenos resultados. Y un juicio político es justamente un proceso que es facultad única del legislativo para remover de su cargo a un funcionario cuya permanencia en el mismo constituye un grave riesgo para el normal desarrollo de la nación y el desarrollo de un plan individual para los ciudadanos. Ahora, usted me imagino que también debe estar consciente en su presupuesto que este juicio político, una vez que sea calificado por el CAL, entiendo que no se ha dado todavía esa calificación, y vaya a la Comisión de Fiscalización, podría otra vez quedarse en la Comisión de Fiscalización y no pasar al Pleno. Mire, si eso sucede, pues la Asamblea va a seguirse hundiendo en la percepción de ser una cloaca para los ciudadanos. Yo creo que nosotros hemos venido acá a hacer nuestro trabajo, yo he venido acá a hacer mi trabajo, y las cosas más difíciles pues son las que más vale la pena hacer. Pero la gente no puede caminar por las calles seguras. Todos los días vemos aquí cómo asesinan a la ciudadanía. Este es un tema medular en términos de la vida de la gente. Los errores de la ministra de Gobierno se cuentan en muertos. Los fallas de la señora Diana Tamaín se encuentran en votos perdidos, robados. Yo lo que creo es que nuestra tarea como Asamblea Nacional es fiscalizar, y esos procesos de fiscalización tienen que llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. Ya que me habló de Diana Tamaín y con esto cierro, asambleísta Roberto Gómez, creo o al menos usted, va a votar, si es que llega el juicio político al Pleno de la Asamblea, va a votar por la censura y destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, eso es lo que hay que hacer. Las dos personas representan un peligro, la una para la democracia y la otra para la seguridad ciudadana. Ahora, el tema es que en ambos casos se necesitan 91 votos. Correcto. Tanto en el caso, insisto, en el evento de que lleguen ambos procesos al Pleno de la Asamblea Nacional, porque bien podrían quedarse en la Comisión de Fiscalización.
Se requiere los 2/3, mayoría calificada 91 votos. Lo sabrá. Tiene que haberlos, nosotros tenemos que pelear para que los haya. La ciudadanía tiene que decirle al presidente de la República y al resto de asambleístas que la ministra de Gobierno presenta un riesgo. Miren, más grave que la que hayan personas amenazando la seguridad es tener incompetentes por parte del Estado fracasando al contener esa ola de inseguridad. Y eso es lo que estamos viviendo con la ministra de Gobierno y tiene que irse a su casa. Lo último, ¿fue un error haberle convertido al Ministerio del Interior en Ministerio de Gobierno? El error es mantener a la ministra de Gobierno, María Paula Roma, en cualquiera de esos cargos donde lo que tiene que hacer es preservar la seguridad ciudadana y lo único que sucede es que las estadísticas de delincuencia aumentan y que el riesgo de la violencia siempre va a poner en vilo a la ciudadanía y no tiene respuesta eficaz por parte del gobierno. El error, más allá de cómo se organiza administrativa o políticamente se dividan las atribuciones de los distintos funcionarios, es tener un funcionario incompetente en un cargo donde no da pie con bola. Correcto. Roberto Gómez, gracias por el tiempo. Por Encantado. la gentileza. Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta del movimiento Creo, sustentando la acusación que ha presentado dentro de un nuevo pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, las 3 causales asociadas al manejo del gobierno ecuatoriano respecto de las protestas de octubre pasado. Gracias a nuestro invitado, 7:07 en A Primera Hora.